Privilegio en este día nosotros poder estar juntos y celebrar no solamente un servicio como cada domingo, sino un servicio especial donde nosotros estamos muy agradecidos de Dios por la gracia que ha depositado sobre la humanidad, sobre su creación, y nosotros somos parte de esa creación. Y lo más importante es que hoy es un día tan especial que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor, la resurrección que nos da a nosotros la posibilidad de tener una vida eterna en el cielo junto al Señor. Qué privilegio es poder en este día especial poder recordar que el Señor fue a la cruz por mí y que resucitó también por mí. Y ahora está preparándome el lugar para que el día que Él disponga nosotros podamos también ir con Él. Muy buenos días, mis amados. Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Así que esperamos que en este día el Señor también nos hable y nos diga las grandes cosas que Él tiene para nosotros. Buenos días. Buenos días, qué bueno que estamos un día más. Y como dice el pastor Joe, estamos en un día de celebración especial. ¿Por qué? Porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algo muy especial, algo conmemorado en todo el mundo, algo en lo que nosotros tenemos que valorar, ese sacrificio de hace más de 2000 años cuando Jesús fue a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí. Es importante nosotros tener en cuenta de que siempre el Señor va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Lo tuvo desde que vino aquí y en su recorrido por la tierra, tuvo cuidado de nosotros, de dejarnos palabras, dejarnos ejemplos, la cual nosotros debíamos estar pendientes y seguir ¿verdad? Como básico para nosotros tener una vida ordenada. Lo primero que el Señor quiso hacer fue darnos un orden en nuestras Amén. vidas. Y eso es lo que queremos nosotros compartir, el orden de Dios en nosotros. Y luego, para que ese orden sea el proceso para entonces esperar la vida eterna. Así que yo quiero compartir con usted esta porción que es importante y cabe mencionar y leerlo. Y es cuando María Magdalena y María fueron al sepulcro a buscar para ir a lavar, ¿verdad? Y poner hierbas aromáticas para que estuviera en condiciones el sepulcro. Pero lo más importante es que al llegar allí con una idea, con una mente específica, con algo ya trazado de lo que iban a hacer, de repente se le nubla todo el conocimiento al ver que allí no estaba quien ellos buscaban, pero estaba alguien con poder que le dijo, ¿por qué buscan ustedes al que vive? Ay, yo no sé qué hubiera pasado si hubiera sido el caso mío, que estuviera yo ahí buscando al Señor y de repente no lo encuentro y me digan que el que murió vive. Por eso dice en el libro de Juan, capítulo 20, en el verso 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles en vestiduras blancas que estaban sentados en uno en la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Entonces Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena fue a dar a los discípulos las buenas nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho todas estas cosas. Es increíble cómo el Señor nos pone a nosotros
en una alegría tan fuera de lo normal, una alegría que no esperábamos tener y de repente íbamos con tristeza y salimos con lleno Amén. de júbilo. Eso es estar en las cosas del Señor. Cuando venimos al Señor, cuando llegamos y comprendemos que necesitamos de Él, venimos acabados, venimos destruidos, venimos con mucha pesar, pero cuando encontramos y vemos cómo el Señor obra en nuestras vidas, vemos que comienza a transformarse todo lo que está dentro de nosotros. Y en vez de tristeza hay alegría. Y eso es lo que dice la palabra. Él va a convertir tu tristeza en gozo. Qué Amén. bueno. Vamos a orar porque hoy tenemos mucho que compartir con ustedes y queremos que el Señor pues se manifieste en este lugar. Padre, te damos gracias, oh Dios, te bendecimos, te adoramos, queremos, oh Dios, agradecerte infinitamente, oh Padre, cuánta misericordia tú has hecho en nuestras vidas, en nosotros, en nuestros hogares, oh Padre, en nuestras familias, en nuestros amigos, oh Dios. Padre, en nombre de Jesús te damos gracias porque sabemos que tú tienes plan perfecto para cada uno de los que te buscan, Señor. Gracias te damos y esperamos, Señor, que en esta mañana muchas personas, no solamente por tradición, entiendan, Señor, que tú hiciste un sacrificio perfecto, sino porque han conocido que necesitan ese sacrificio en sus vidas para ser transformados. Señor, cada día se hacen cosas que nos alejan, Señor, de tu presencia, pero hoy es el día en que podemos reiniciarnos, poder, Señor, comenzar una nueva actitud, un nuevo proceder en nosotros. Que hoy sea, oh Dios, el día de la celebración de tu resurrección, oh Padre. Muchos también resuciten de la muerte que están viviendo por su estilo de vida. Gracias te damos, oh Dios. Amén. Bendice, Señor, los labios de Dorca para que ella pueda, Señor, traernos el mensaje de acuerdo a tu voluntad, oh Dios, la cual tú has puesto en su corazón. Gracias te damos y cada persona, cada iglesia, cada ministerio, Señor, que en este día está celebrando, Señor, y recordando tu resurrección, Señor, sean bendecidos en gran manera. Gracias te damos. Gracias, Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Pues nosotros tenemos también que recordar, y hoy más que nunca, porque hoy es el primer domingo del mes de abril, y como cada primer domingo celebramos la Santa Cena, y qué mejor día que el día de resurrección, donde también el Señor dijo que un día va a resucitar. Se lo dijo a cada uno de ellos, de sus discípulos, pero también nos lo ha dicho a nosotros. Y esperanzados nosotros estamos en que ese día venga. Amén. Yo compartí en mi página y con muchos amigos que en realidad el mayor problema en nuestras vidas no es la muerte, sino morir sin Cristo. Así que, amados, recuerda eso. La muerte no es el mayor problema, todos moriremos, pero morir sin Cristo sí es tremendo problema, porque entonces no tendremos una vida eterna. Amén. Dice la palabra en 1 Corintios 11, 23 y 24, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y tomó y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre de gracias te damos por tu Amén. cuerpo, Gracias, Señor porque Jesús. fue a la cruz, oh Dios. Pero antes de ir a la cruz fue mutilado, oh Dios. Fue destrozado, Señor. Fue desfigurado. Oh, Señor, por mis rebeliones, por mis pecados. Y, Señor, y cuando este pan nosotros lo ponemos en nuestra boca, así como se tritura, fue triturado tu cuerpo, para que yo no pasara por esta necesidad. Tú tomaste mi lugar, oh Dios. Me diste el privilegio de que no pasara por gran necesidad. Por eso, oh Padre, gracias. Gracias por tomar mi lugar en la cruz. En nombre de Jesús. Amén. Señor, tomamos esto en acción de gracia en tu nombre. Amén. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
haced eso todas las veces que viviereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciaréis, hasta que Él venga. Gloria a Dios. Esto representa la sangre derramada en la cruz, esa sangre que limpia de todo pecado, la sangre que renueva vidas, sangre que hace que nosotros tengamos una nueva actitud, no solamente en nuestro entorno, sino en el mundo. Señor, gracias por derramar Gracias, tu preciosa Jesús. sangre, que ella, oh Dios, aún fluye para aquellos que quieran, Señor, renovar sus vidas. Gloria a Por Jesús. eso, oh Padre, todos somos hijos y criaturas tuyas, Señor. Hechura tuya somos. Simplemente nos hemos puesto, Señor, en otras manos. Queremos volver a tus manos, las manos del Hacedor. Gracias te damos, Señor. Bendecimos esta copa, Señor, para que en acción de gracia la tomemos. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias por tu sangre. Gracias, Jesús. Tu preciosa sangre, Señor. Derramada, oh Padre, para que yo tuviera salvación. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando del poder de la resurrección. Un poder que es infinito, que es grande, que es maravilloso y que nosotros debemos tener presente en cada momento. Y si nosotros nos vamos al libro de Mateo, capítulo 28, en el libro de Mateo, capítulo 28, del versículo 1 en adelante, nos dice la palabra a nosotros, nos habla de la resurrección y dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegó, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Qué cosa tan maravillosa, qué precioso el nosotros poder saber ese momento tan hermoso que vivieron María Magdalena, las dos Marías que estaban allí. Y lo bonito fue también cuando después nos habla la palabra que también Pedro y Juan se habían acercado al sepulcro, ¿verdad? Y al ver la tumba vacía corrieron también para ellos poder acercarse y a los demás discípulos y decirle lo que había ocurrido. Y recordar las palabras que el Señor le había dicho, es decir, que Él iba a resucitar al tercer día. Sí. Porque cuando él habló del templo, Él dijo que iba a ser destruido y en 3 días iba otra vez a levantarlo. Y Él estaba refiriéndose a Él mismo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, al tercer día Él resucitó, y esa es la esperanza y la salvación que cada uno de nosotros tenemos. Y lo importante es que nosotros tenemos que saber que el día de resurrección es muy, muy, muy importante porque cambió totalmente la historia del hombre. No solamente cambió la historia, sino el orden de la creación.
Y usted va a decir, ¿por qué el orden de la creación? Se cambió esa realidad que existía antes de la resurrección a una nueva, porque ahí nació nuestra esperanza, ahí nació nuestra nueva vida, ahí el hombre comenzó a ver un nuevo amanecer, comenzó a tener una esperanza que antes no tenía. En el día de la resurrección se inauguró el periodo humano de la nueva creación. Ese día se inició una nueva tierra y un nuevo cielo. Ese día inició el orden de ese nuevo hombre creado en Cristo, un hombre diferente habitando en esta tierra. Recuerden que en el momento que Jesucristo muere, que Él expira, que da su último suspiro, en ese momento el velo del templo se rasgó. ¿Y por qué se rasgó? Para quitar todo lo que estaba anteriormente velado a cada uno de nosotros, que estaba prohibido a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque solamente podíamos acercarnos a Dios a través del sacerdote, que era el que ofrecía los sacrificios delante de Dios, para que fueran aceptos y hubiera perdón de los pecados. De hecho, no podíamos acercarnos a Dios. Exactamente. Traíamos ofrendas, lo que debíamos presentar a Dios, y lo presentaba el sumo sacerdote, pero no teníamos la oportunidad ni siquiera de acercarnos a Dios, ni hablar directamente con Dios, que es lo que Dorca está compartiendo, el nuevo orden, el exactamente, orden de poder nosotros tener el acceso directo a la presencia de Dios. Exactamente, en ese día ya comenzamos nosotros a poder tener ese acceso directo a nuestro Dios. E inclusive el Señor, antes de morir, Él le dijo a los discípulos que nos daba la potestad a nosotros de llamar a Dios Padre nuestro, Abba Padre. ¿Por qué? Porque antes nosotros no podíamos decirle así, Padre nuestro, no, nos referíamos al Señor por sus nombres que lo conocemos, el Elión, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Dios Todopoderoso, pero no le llamábamos Padre. A través de Jesucristo nosotros podemos decirle Abba Padre, y eso es importante. En Filipenses 3, 7 al 8 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Esto es Pablo que está hablando. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Muchas veces nosotros tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Por eso el poder de la resurrección nos ayuda a transformarnos, nos ayuda a ser otras personas. Tenemos que perder cosas para nosotros poder ganar esta vida en Cristo, para reflejar lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y en realidad no es perder, simplemente es dejar lo que no es necesario en nuestras vidas. Hay cosas que nosotros usualmente tenemos o hacemos o no, en el ambiente que nos desenvolvemos y estamos tan acostumbrados a ese ambiente y a esa forma que ya es parte de nosotros. Y es difícil después que tú has tenido totalmente una vida. Por eso mucha gente cuando viene me dice, pero que yo toda la vida he sido esto, o toda la vida yo he hecho esto, y toda la vida me han enseñado que haga las cosas de esta manera. Pues ahí es donde entra el Señor a hacer el cambio. Hemos estado totalmente una vida haciendo cosas que realmente creemos que está bien, pero cuando vamos a la palabra, ¿por qué hay muchas personas que no les gusta leer la palabra? Porque la palabra le confronta y le pone su estilo de vida se ve afectada porque la palabra, entonces critican la palabra como algo muy fuerte. No, es que es lo que hay. Cuando vemos que la Biblia nos dice cómo vivir una vida ordenada y nosotros que creemos que estamos ordenados no está de acuerdo con lo que dice la Biblia, entonces porque está desordenada. Significa que debemos buscar comenzar a vivir esa nueva actitud que Dios pone a través de esa resurrección que hay. Mira, el Señor resucitó, ¿verdad? Pero mira, primeramente el Señor viene aquí a la tierra por nosotros. Luego resucita de la muerte. ¿Y sabes qué? También resucita en nuestras vidas. Amén. Porque cuando nosotros le damos entrada a Dios en nuestras vidas, Él resucita, Él nace en nosotros.
pero Gloria a también Dios. nosotros hacemos como nueva criatura. Amén, gloria a Dios. Así mismo es. Y una de las cosas que nosotros tenemos que mirar, por ejemplo, es cierto, el mundo entero celebra esta fecha, la Pascua, celebra la muerte y resurrección de Cristo. Sí. Y muchas personas en estos días tratan de vivir una vida santa, muchos se recogen, quieren un cambio meditan realmente. en la palabra de Dios y todo, pero esto nosotros tenemos que hacerlo diario, porque es en reconocimiento al sacrificio de Jesús. Aunque esta es una fecha muy importante, pero esto debemos celebrarlo siempre, porque la resurrección de Cristo es la resurrección de nosotros en un futuro. Después que nosotros pasemos la muerte física, es lo que nos va a llevar a nosotros a resucitar y estar un día con nuestro Señor. Pablo era un líder y tenía reconocimiento en su religión. En la religión judaica había una rama de los fariseos que tenía fama de ser los santos, buenos y que cumplían las leyes de Dios. Y Pablo era su líder. En la religión Pablo era de los pocos que había avanzado. En el grupo de los fariseos se enfatizaba el esfuerzo personal para llegar a un nivel y Pablo lo había logrado. Pablo tenía un reconocimiento fuerte, grande, poderoso, tenía poder. Él se convirtió en un líder, inclusive que perseguía por eso a los cristianos, porque Pablo estaba convencido totalmente que él estaba haciendo las cosas correctas, que él estaba viviendo, que él cumplía, porque Pablo cumplía con la ley, cumplía con los mandamientos. Pablo desde pequeño se formó y él cumplía a rajatabla, nosotros podíamos decir. Por eso él estaba convencido que lo que él estaba haciendo estaba bien. Desde su niñez, Pablo empezó con su educación. Vivía con una sola cosa en su mente: ser un líder de alto grado dentro de los fariseos. Pero su historia cambió porque se retiró de todo aquello en lo que trabajó durante su vida y empezó a declarar una nueva fe. Esto hizo que entre aquellos que ganó fama lo vieran como un ignorante. Oigan bien, como un ignorante, como muchos hoy en día piensan que nosotros somos ignorantes porque profesamos una fe, porque creemos en Jesucristo, porque proclamamos el Evangelio de Dios. Y muchas veces nos dicen a nosotros que somos locos, que somos tontos, que Dios no existe, que no es real, que lo que nosotros creemos es en vano. Pero no es así. Pablo tenía el conocimiento de la ley. Él se conocía todas las leyes que Dios había escrito a través de Moisés, absolutamente todo, y las cumplía. Por eso, aquellos ramas de los fariseos que se consideraban que ellos eran santos, totalmente comenzaron a decir que era un ignorante, porque él comenzó a declarar esta nueva fe. Y es lo que hace la palabra, es lo que hace el sacrificio de Jesús. Cuando nosotros abrazamos ese sacrificio, cuando nosotros abrazamos esa nueva fe, nosotros hacemos cambios en nuestras vidas. Ya no somos iguales. Ya no vamos a estar solamente en época de Semana Santa, de tratar de vivir una vida momentánea, de santidad y de cosas. Vamos a tratar de hacerlo en todo lo que nosotros hacemos a diario. La historia, él tenía una posición en el ejército romano. Era un soldado de alto rango, pero con su decisión perdió su carrera militar. Su historia cambió y tenía que ser degradado entre los militares. Él era un hombre culto, él hablaba varios idiomas, era reconocido como maestro, tenía una posición económica estable y era aceptado en las diferentes culturas, la cultura romana, la cultura griega, la cultura judía. Él se movía con facilidad entre los poderosos por la posición que él tenía, y todo él lo dejó por el conocimiento a Cristo. Cuando él iba camino a Damasco, que sus ojos fueron velados, que él quedó ciego, que él escuchó la voz del Señor que le dijo: yo soy ese a quien tú persigues.
ahí cambió y se transformó su vida. Fue algo tan poderoso que él vivió en ese momento, que en los días que él estuvo sin poder ver, yo sé que eso resonaba una y otra vez, esa visión, ese resplandor que él vio antes de quedar ciego. Y esas palabras de Jesús que le decía, yo soy ese a quien tú persigues. Imagínense ustedes. Y ya después cuando Ananías viene con temor por lo que era Pablo y lo que conocían de él, y ya cuando Ananías viene y pone sus manos y ora para que él recobre la vista, en ese momento Pablo se convirtió en uno de los seguidores de Jesús más fervientes. No vivió con él, no vio sus obras, que como vieron muchos, como los discípulos que estuvieron 3 años y medio con él, no. Pero él aprendió tanto de Jesús en ese periodo, porque después él comenzó con una fe, con un denuedo, a ir a las sinagogas, a estar predicando de esta nueva fe. Hasta que después él se retiró y duró un tiempo, aproximadamente unos 3 años, donde él estuvo fuera de la vista pública, allí empapándose, aprendiendo sobre ese Jesús, preparándose, y vino con más fuerza todavía en su liderazgo. Y eso es importante. El trabajo que Pablo tenía en la milicia era perseguir a los hijos de Dios, pero eso no se acoplaba a su fe, porque ahora era uno de los hijos de Dios, que es lo que nosotros debemos perseguir. Debía perseguirse a sí mismo siendo soldado. Aun cuando había sido degradado, él seguía siendo soldado y debía perseguirse a sí mismo, pero ahora como soldado de Cristo. Por esta razón, Pablo debía elegir entre quedarse en el ejército y la posición que tenía dentro de su religión o Cristo, pero se decidió por Jesús y lo demás lo vio como basura. Pablo perseguía a la iglesia, a aquellos que creían en Jesús. Él era un soldado al servicio de los sacerdotes, pero decidió cambiar su vida para ser un seguidor del sumo sacerdote, de aquel que derramó su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hay 2 tipos de justicia, 2 tipos de justicia. La justicia mía, como yo veo las cosas, y la justicia que es a través de Jesucristo. Entonces, la justicia mía es la de mi propio concepto, y está la justicia de Dios. En la nuestra, en la justicia de nosotros, nos esforzamos por cumplir la ley de Dios, pero cada vez que fallamos, esto nos desalienta y no nos hace ver aceptos delante de Dios, porque nos vemos siendo pecadores y eso nos desfigura a nosotros cada vez que nos vemos diferente, nos vemos que es imposible nosotros alcanzar nuestro objetivo, nos vemos que es difícil nosotros complacer a Dios, nosotros seguir las leyes, es muy difícil. Recuerda que habían más de 639 leyes diferentes y nosotros tratar de cumplir esas leyes es muy difícil cada día y eso nos hace a nosotros desalentarnos en muchas ocasiones. Hay una de las cosas es que cuando nosotros vemos la justicia de Dios, no nos vamos a ver reflejados en nuestra propia justicia, ni vamos a ser medidos por aquellos que nosotros hicimos. Al contrario, en este espejo, que es la justicia de Dios, se verá lo que hizo Cristo, Jesús, como hombre, obra, vida, mente y perfección, y lo que Él vivió. Él dijo, nadie me culpa de pecado. Esto dijo Jesucristo, nadie me culpa de pecado. Jesús murió en la cruz y nadie pudo comprobar nada. Fue un hombre perfecto que cumplió la ley de Dios. En Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, o sea, para quitarla, sino para cumplirla.
Jesús cumplió la ley de Dios. Jesús de Nazaret es el único que ha caminado en esta tierra cumpliendo los mandamientos y lo que la ley demandaba. Por esa razón, cuando nosotros nos vemos a través de la justicia de Dios, nos vemos a través de la obra de Jesús, de la vida de Jesús, de lo que Él hizo aquí en la tierra, de lo que Él enseñó. Y Jesús es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. El único que quita el pecado del mundo, el único que a través del sacrificio de Jesús se puede perdonar mi pecado y el tuyo. Es solamente a través de esa obra. No fue nadie más que fue a la cruz, no fue nadie más que murió en la cruz. Fue Jesucristo el que murió, el que resucitó, el que vivió una vida conforme a la ley de Dios, a lo que el Señor había proclamado muchísimos tiempos antes. Inclusive, nosotros tenemos que recordar que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ellos se quejaban, ellos querían regresar de nuevo a Egipto, y hubo un momento en que hubo una queja, se quejaban de ese pan ligero que ellos decían que ellos comían. Estaban cansados de eso. Ellos querían mucho de las cosas que habían dejado en Egipto. Decían, nos has traído a este desierto a nosotros perecer. Y entonces en ese momento el Señor Dios los castigó. Dice que mandó serpientes ardientes, serpientes que cuando comenzaron a morder, muchos de ellos murieron. Cuando el pueblo comenzó a ver eso, entonces se acercó a Moisés y dijo, nosotros hemos pecado, nosotros hemos fallado contra Dios. Entonces Moisés fue y oró. Y Dios le dijo lo que tenía que hacer. Y le dijo, hazte una serpiente ardiente y levántala sobre un asta. Y cuando el pueblo mirare esa serpiente, ellos vivirán. Entonces cuando eran mordidos, ellos miraban esa serpiente y ellos vivían, no morían. Y la palabra dice que así mismo, como esa serpiente fue levantada en el desierto, así mismo tenía que ser levantado el Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Por esa razón Jesucristo representa desde la fundación, desde antes, todas las promesas que hay en la Biblia hablan sobre este momento que Jesucristo vivió hace más de 2000 años, cuando Él entregó su vida en la cruz del Calvario, cuando Él murió allí. Él es la representación de esa serpiente que fue levantada como símbolo de vida. Entonces Jesucristo viene a cumplir con ese propósito. Jesucristo muere en la cruz del Calvario y es nuestra salvación. Cuando nosotros miramos a ese Jesucristo que murió y que resucitó, nosotros tenemos vida y vida eterna. Él vino a ser el último sacrificio perfecto. Él es el Cordero perfecto, sin mancha. Vivió entre nosotros completamente cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo los mandamientos de Dios. Caminó, se enfrentó a todo el mundo. Vivió una vida para que nosotros, a través de Él, porque tratamos cada día, pero a través del sacrificio de Jesús es que nosotros somos aceptos delante del Padre. No por lo que nosotros hacemos, sino porque Cristo murió en la cruz del Calvario. La palabra dice que el Padre nos ve a nosotros sin pecado a través de Jesús. Porque Jesús está delante, el sacrificio de Jesús está ahí, su sangre derramada está ahí y es la que nos da esperanza, es la que nos da a nosotros vida eterna. Por eso nosotros tenemos que ver la justicia y abrazar la justicia de Dios, no la nuestra. Sí. Dios es maravilloso. Qué tremendo es saber de que a pesar de que nosotros tenemos muchas cosas importantes y de gran valor en nuestras vidas, todas esas cosas no alcanzan a llegar cerca de los pies de Cristo, de la gracia de Dios. Todas esas cosas simplemente son como hombres que nosotros podemos alcanzar. Y podemos decir, bueno, el Señor me ayudó a alcanzar todo esto. Amén. Pero no se queda ahí. Todas estas cosas simplemente son de lo que como persona tú puedes tomar y decidir alcanzar. Sin embargo, lo que es la resurrección, lo que es la vida, lo que es la eternidad,
no se alcanza por preparación aquí en la tierra. Mira, tanto así que mi preparación eclesiástica no me ayuda a mí a la vida eterna, No. sino mi decisión de aceptar a Jesucristo y que viva en mi corazón y vivir una vida como ha mencionado en la lectura, una vida de orden, una vida como Pablo vivió, una vida que para muchos era lo máximo, tremendo hombre, pero no fue suficiente porque no estaba acorde con lo que Dios quería hacer con la humanidad. Estamos haciendo muchas cosas hasta que venga el Señor y diga qué es lo que quiere realmente hacer. Yo te puedo decir, por muchos años estábamos sirviendo al Señor y haciendo cosas hasta que Él dijo, esto es lo que yo quiero de ustedes. Y yo voy a decir, no, porque esto es lo que yo hice, yo aprendí, yo me voy a quedar aquí, porque eso fue lo que... No, yo tengo que seguir lo que el Señor quiere hacer en mi vida. Yo tengo que dejar que Él decida y que me diga qué va a hacer. Así es. Porque nosotros tenemos decisión propia, claro. Claro. Y podemos decidir hacer cosas. Claro. Pero ¿qué quiere el Señor contigo? ¿Te has preguntado acerca de eso? ¿Qué quiere Dios contigo? Pregúntale. Dile, Señor, ¿qué tú quieres hacer en mi vida? Y el Señor tiene siervos y siervas que te van a decir que Dios quiere hacer. La misma palabra la lo dice. Así es. Si tú eres escudriñador de ella, te va a entender que Dios tiene grandes planes para aquellos que buscan de Él. Sí, el sacrificio de Jesús en la cruz es algo poderoso, es algo que transforma, es algo que cambia, es algo que nos hace a nosotros ser diferentes. Por eso nosotros tenemos que abrazar esta fe, nosotros tenemos que abrazar este cambio, nosotros tenemos que abrazar lo nuevo que Cristo vino a traer a cada uno de nuestras vidas. Porque como Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque Jesucristo fue el único que se preparó durante todo el tiempo. Él dejó su gloria, Él dejó todo lo que era, Él dejó su trono y vino como hombre a vivir aquí en la tierra. Transformó totalmente el mundo. Es tanto así que, como habíamos mencionado antes, la historia se dividió en antes y después de Jesús. Jesús vino a cumplir, Él no vino a quitar las leyes que ya estaban establecidas, Él vino a hacerlas cumplir ahora en una sola persona, que es Jesucristo. Nosotros estamos completos en Él. Inclusive la palabra del Señor dice que cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros venimos a Dios, Dios tira nuestros pecados al fondo del mar para no recordarlos jamás. El enemigo siempre va a querer traer todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, pero recordemos nosotros que el sacrificio de Jesús, el nosotros abrazar esa fe, es lo que nos hace diferente. Ya aunque podamos tener una falla, pero nosotros venimos y nos arrepentimos, nosotros cambiamos, nosotros tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, no podemos seguir siendo lo mismo. No podemos nosotros, por un lado, mencionar la palabra, hablar de la palabra, ponerle en nuestras redes sociales y demostrar con nuestra vida que no estamos viviendo la vida que a Dios le agrada. Nosotros podemos decir muchas cosas, podemos en estos días tratar de ser santos, de santificarnos, pero esto es una cuestión de vivirla todos los días. Lo que nosotros aprendemos a través de Jesús, nosotros tenemos que mostrarlo en cada momento, en nuestras acciones. ¿Qué es lo más importante? Mostrar que Dios vive en nosotros, que nuestra meta es perseguir esa vida eterna, donde nosotros un día vamos a resucitar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces hay un consejo final para que nosotros tengamos algo más claro a qué seguir. Dice en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 12, el verso 12, dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Y dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así es. Mirad bien, no sean que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Nosotros, el consejo en esta mañana es que mantengamos nuestra fe y que nos pongamos en la mano del Señor, porque aquel que le falta algo, no se va a salir del camino, porque si se puso en las manos del Señor, dice que será sanado.
Y aquí la palabra clave es que nosotros debemos ser sanados en nuestras vidas porque necesitamos acercarnos al Señor. Esa es la esperanza en la que nosotros tenemos que vivir. Recuerden que el mismo Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que nosotros debíamos llevar esa cruz, que nosotros íbamos a ser victoriosos a través del triunfo de Él. Y nosotros cada día tenemos que recordar ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y saber que Él está ahí para llevarnos a nosotros a una vida eterna, a una vida gloriosa, donde Él nos va a entregar una corona de vida. La decisión es tuya en esta hora. La decisión es tuya de seguir, de hacer un cambio, de transformar tu vida, de cambiarte de la justicia personal tuya a la justicia de Dios, a esa justicia que nos hace aceptos delante del Padre, a esa justicia que nos hace a nosotros vernos diferentes. Que el Señor te bendiga y te guarde en esta hora. Amén. La palabra dice que el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz Y sígame. y sígame. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así Amén. que, amados, gracias por estar con nosotros. Como hemos siempre finalizado nuestro servicio, y es que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga Gloria a resplandecer Dios. su rostro sobre ti y alcances paz. Dios te Amén. bendiga. Amén.